Levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Repito esto, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Quisiera que estuvieran conscientes del ejercicio que vamos a hacer ahora, mientras consideramos esta palabra. Porque en este ejercicio nos vamos a dar cuenta cómo Dios usa elementos terrenales para ayudarnos a entender las realidades celestiales. En ese sentido, hay un poquito de lucha y Jesucristo se da cuenta de esto, el elemento humano, y en la medida que nos vamos alejando de la realidad original que Dios tenía con nosotros, mientras nosotros nos dejamos arrastrar por el pecado e irnos por sendas oscuras, perdemos el sentido de la realidad de lo que Dios ha decidido con nosotros, y especialmente esa confusión viene al enredarnos, olvidándonos del cielo y del reino que de allí procede, para enfrascarnos de manera intensa en la problemática terrenal. Jesús entendía esto, por eso en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, uno de los capítulos más conocidos, uno de los capítulos más leídos, donde hay escrituras del que se hace mucho más referencia sobre las escrituras, Jesucristo le aclara a su audiencia, con quien él estaba hablando, que luego lo vamos a ver más claro, que era un líder maestro judío. Y al verla cómo se confundía, el Señor les dice: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Teníamos una discusión muy bonita en la clase el día de hoy, hablando sobre la infinidad de Dios, y vemos cómo nos afecta eso, cómo nos limitamos, nos centramos en las cosas terrenales de una manera tal que no nos permiten tirar una ojeada a la revelación del cielo. Si recuerdan, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, él llegaba, caminaba y se presentaba delante de la gente diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero si yo estoy encajado en la realidad terrenal, no voy a percibir lo que Dios está tratando de revelar. Así que es una meta tuya, es una meta nuestra en este día, de que nosotros podamos permitirle a Dios que, aunque use las cosas terrenales, nos abra los ojos a la realidad celestial. Y en ese sentido, podemos preguntarnos ¿qué es lo que se está tratando en este momento? ¿De qué era, qué conversación trajo a colación estas aclaraciones? ¿Qué conversación trajo esta palabra que revela el propósito de Dios para con nosotros los hombres? Si vamos al principio del capítulo 3, vamos a encontrar la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Y esto es lo que dice, para entrar en detalles. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios,
porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Es interesante, aquí tenemos a una persona dichosamente educado en aquellos tiempos y en ese sentido tenía mucha influencia, pertenecía a un grupo directivo entre los de aquella época y viene a Jesús y con mucha propiedad le dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios. Es una realidad que él no pudo evitar al ver a Jesús, al escucharlo predicar la palabra, al verlo haciendo las obras que Jesús hacía. Dijo, tú has venido de Dios. Y es normalmente este tipo de reacción que nosotros todavía tenemos en el día de hoy. Cuando vemos a alguien que tiene unas capacidades superiores y puede hacer señales y puede hacer cosas que yo no las hago, pues tenemos la tendencia a decir, wow, ahí está Dios. Pero hay un problemita que a mí me duró muchos años de mi vida cristiana darme cuenta. Porque si ustedes se fijan en esta conversación, pareciera como que el Señor no estaba oyendo a Nicodemo. Porque Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacerle las señales que tú haces. ¿Y qué es que el Señor dice? Oh, bien, Nicodemo, espérate, sí, lo que tú quieras, vamos a hablar de otro tema. No, él le dice, de cierto te digo que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por cierto tiempo yo decía, pero ¿por qué el Señor fue cortante y como que cambió el tema? Como que se olvidó de lo que Nicodemo estaba hablando y entonces entró un tema. Parece como que el Señor estaba apurado por decirle eso a Nicodemo y nada más lo dejó saludar y ¡bum! Se lo suelta. Así como que no tenía sentido con lo que estaba hablando. Hasta que finalmente el Espíritu me abrió los ojos y me dijo, no, realmente el Señor Jesús le está respondiendo a Nicodemo de lo que Nicodemo le está hablando. Si ustedes se fijan en ese texto, Nicodemo dice que reconoce que el Señor viene del cielo o que viene de Dios por las señales que hace. Y Jesucristo, de una manera cortante, le dice en otras palabras, perdóname Nicodemo. Bueno, él no le pidió perdón, pero le dijo, Nicodemo, estás equivocado. Las señales no determinan la realidad celestial. Tú no tienes acceso al cielo porque tú puedes hacer señales. Y la verdad es que si ustedes recuerdan, cuando Dios le dio a Moisés la vara, ¿verdad? Y Moisés fue donde Faraón, Dios le había dicho, si Faraón no te cree que tú vienes de Dios, tira la vara en el suelo y mira lo que pasa. Y le dijo a Moisés, tírala ahora. Y Moisés la tiró y casi sale corriendo porque la vara se transformó en una serpiente. Pero si mal no recuerdan, cuando Moisés llegó al momento de la acción y Faraón lo retó, Moisés tiró la vara en el suelo y se transformó en culebra, en serpiente. ¿Y qué hizo el Faraón? Dijo, llámame a los magos que yo tengo ahí. ¿Y qué pasó? Ellos también tiraron una vara en el suelo y también la transformaron en una serpiente. Es verdad que la serpiente de Dios se comió las otras y bueno, pero ellos
imitaron, ellos hicieron señales, ellos sabían hacer señales también, y con otras cosas como transformar el río en rojo, transformar agua en rojo, ellos también lo hicieron. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender lo que Jesús está tratando de decirle al buen mozo de Nicodemo. Él le dice: tú estás relacionando las señales con el cielo, y yo te digo a ti que el cielo con lo que se relaciona es con un nuevo nacimiento. Para entrar al reino de los cielos, para pertenecer al reino de los cielos, como tú dices que yo vengo, no es asunto de señales, sino asunto de un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Y Jesús dijo: yo sé que te vas a sentir extraño, pero no te extrañes de lo que te estoy diciendo. Hay que nacer de nuevo. Hay otra realidad. Es una realidad espiritual. Mientras Nicodemo dice señales, Jesús dice nuevo nacimiento. Y les recalca: no te sorprendas. Tienes que nacer de nuevo. Y entonces, en su misericordia, mis hermanos, que eso es lo que tenemos que entender, en su misericordia, Dios usa lo que en términos hermenéuticos hemos llamado antropomorfismo, en el sentido de que se expresa de una manera humana para explicar algo que es fuera de lo humano, es algo celestial, es algo divino. Y dice acerca del nuevo nacimiento, dice que el viento sopla de donde quieres y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Y lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que olvidarte del librito que tú conoces, porque te estoy abriendo las puertas y los ojos a una nueva dimensión. Te lo explico en términos terrenales para que puedas entender. En el nuevo nacimiento hay un toque del Espíritu Santo, hay una obra del Espíritu Santo, hay una realidad de la persona celestial obrando sobre el humano, donde humanamente hablando tú no ves lo que está pasando. Porque a mí no me salió pelo cuando yo me convertí, ¿verdad? Uno no cambia, uno no se pone esbelto y hermoso. No se ve nada. Te quedas igualito. Ahora por dentro, el alma, el espíritu, quien tú eres en esencia, es librado de la esclavitud del pecado y resplandece la luz en medio de las tinieblas, y tienes una experiencia de entrar en la dimensión celestial. Pero ¿cómo podemos explicar eso sin que la gente se sienta que estamos hablando de Popeye el marino o del hombre araña? El Señor le dice: fíjate, esto es realidad. Y la verdad es que tú la conoces y tú la has visto, pero no has juzgado correctamente cuando la ves. Y por eso dice: el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero vemos el efecto del viento. Y de esa misma manera, cuando alguien nace de nuevo, no se ve las manos que lo aprietan y lo sueltan y lo saltan. No se ven, pero se ve el cambio, se ve el movimiento, se ve la obra y se ve el resultado. Bendito el nombre del Señor. Pero recuérdense que aunque Jesús está enseñando, hablando en términos naturales, que son cosas que dominamos, Él está enseñando algo divino, algo espiritual, algo que se sale de la esfera del laboratorio de química y de física.
¿Verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Entonces, viendo, porque Nicodemo no dejó de hablar. Nicodemo era un tipo que se sabía defender con sus palabras. Y no digo que era que necesariamente se estaba defendiendo, lo que quiero decir es que el pobre hombre estaba tratando de buscar sentirse cómodo, entender lo que está pasando. Y le dice, pero ¿qué es lo que me estás diciendo? Es que ¿cómo puedo yo, un hombre viejo, volver al vientre de mi madre? Como para volver a nacer, porque eso es lo que conozco. Right? Y Jesús tiene que decirle al buen mozo de Nicodemo, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? En otras palabras, mijo, date cuenta que te estoy quitando el piso de los pies. Date cuenta que estamos entrando en otra dimensión. Tus estudios, tus relaciones, tus experiencias te han llevado a un nivel de entendimiento muy bueno socialmente. Tú eres una persona valorada, apreciada y de gran capacidad. Pero nada de eso te ayuda a discernir la obra de Dios. Tienes que entender que hay cosas terrenales y que hay cosas celestiales. Y que ellas se funden en la realidad humana. Somos más que polvo estelar. Somos más que pura elementos químicos de la corteza terrestre, aunque Dios nos hizo de ahí. Pero dice que Él sopló aliento de vida y lamentablemente los instrumentos físicos no nos ayudan en eso, ni la tabla periódica de los elementos nos dicen una respuesta con respecto a lo que Dios puso en nosotros cuando Él sopló. Bendito el nombre del Señor. Entonces, luego de toda esta revolución y de toda esta discusión y yo me imagino a Nicodemo sintiéndose como que está en la montaña rusa de cualquier parque de diversión y sube y baja y entra y se admira y respira y de repente no puede ni respirar. Con todo lo que el Señor Jesús le está diciendo hasta que lo lleva a la palabra de hoy. Y le dice, entiéndeme esto, Nicodemo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Yo espero que tú estés disfrutando este viaje de iluminación que la palabra de Dios nos trae y el Espíritu Santo confirma. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y aquí hay otro elemento de lo terrenal que Dios está usando, que el Señor Jesús está usando para explicarle a este hombre sabio lo que él no puede ver. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la referencia a la que Jesús está aludiendo. En Números, capítulo 21, aparece la historia de la que Jesús hace referencia. Los israelitas, dice desde el versículo 4 de Números 21, salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Óigame, yo no dejo de sorprenderme de la realidad de la caída del hombre, de la caída de nosotros y cuán lejos
nosotros podemos llegar. Porque que ustedes se quejen de mí, que los chistes ya están gastados y que bueno, y que lo otro, y que fallé allí, que fallé aquí, bueno, pues eso no es nada. Eso está bien, eso es evidencia de mi humanidad, de quien yo soy y de quien tú eres también. Pero yo pararme a decir, Dios, tú me estás dando esta comida, óyeme, tú no sabes cocinar, compadre. Porque prácticamente eso es lo que ellos están diciendo de una manera tan despectiva que usted dijera, si se lo está diciendo a Moisés que su mamá no le enseñó. Pero quien le estaba proveyendo alimento a ellos no era Moisés, era Dios. De manera milagrosa, portentosa, nunca vista y de carácter celestial, le estaba proveyendo el alimento a ellos. Porque andaban por este desierto donde no había muchas cosas y ellos iban de manera transitoria, o sea que no había mucho tiempo para sembrar y esperar una cosecha y todo esto. Y Dios mandaba un rocío por la mañana que se transformaba en un tipo de harina, un tipo de alimento que ellos recogían y les dijo, nada más cojan para un día porque yo me voy a encargar de que tengan para el otro día. Nada más para el día de reposo le dijo, cojan 2 el día antes para que el día de reposo no salgan a coger nada. Y Dios le estaba dando la comida. Y ellos se atrevieron a decir, qué cosa más mala, como quien dice, Dios, tu mamá no te enseñó algo. Búscate un cilantro, una cosa ahí, ponle. Pero qué irrespetuosos llegamos a ser. Pero qué desconsiderados, pero qué depravados llegamos a ser. ¿Hasta dónde tan bajo podemos llegar de estar delante del Dios de los cielos que de una manera milagrosa nos provee el pan en su misericordia y nos atrevemos a decirle, oh, eso no sirve? Wow. Entiendo mi realidad. Y por eso tenemos que cuidarnos, porque podemos llegar muy lejos hacia abajo, mucho más de lo que nos imaginamos. Porque mire qué sencillo. Comida disparate. Por el amor de Dios, nada más por ser Dios, aunque supiera mala, yo decía amén, amén. ¿Verdad? O si quizás digo, Señor, pero que quizás tú le puedes echar un chin más de sal, o un chin de miel, tú sabes, para que sepa mejor. Pero así como con un chin de miedo, tú sabes. Espérate, un poquito de cuidado. Con quien yo estoy hablando, por el amor de Dios, no es con el canguro de Santander. Es con el Dios de los cielos. Pero fíjense nuestra realidad y aprendamos en esto. Entonces ellos se quejaron, le faltaron el respeto a Dios, pecaron, hicieron todo lo que tenía que hacer. Y dice la palabra que por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Estoy en el verso 6, para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado. Ahora te das cuenta, bocón. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Esa es la historia. Ellos pecaron y pecaron descaradamente.
A veces nosotros nos enfrascamos en argumentos tontos o en argumentos que tienen cierto peso, pero la intención no es realmente resolver un problema, sino más bien encontrar una excusa. ¿Ven? Y nos ponemos a quejarnos a Dios de esto o de aquello. Pero cuando llega la hora de la verdad, como pasó con el pueblo, ahí se acabaron la queja y ahí sí volvimos, no donde Dios, arrancaron para donde Moisés. Ay, Moisés, dile tú, dile tú. Oh, ahora sí confían en Moisés. Dile tú. Van y le dicen a Moisés, sí, hemos pecado. Ruégale al Señor, ruégale tú, que nos quite estas serpientes. Y en el Señor tenemos que aprender a ser como dijo el Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Moisés en una ocasión falló en eso, pero en esta ocasión él fue buena gente. Hizo lo que tenía que hacer y rogó al Señor. Le rogó al Señor. Y el Señor le respondió: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta en el medio del campamento, y si alguien lo muerde una serpiente, la solución es que mire a la serpiente que tú has levantado y vivirá. Ahí Dios dio una instrucción. Y quizás, como siempre pasa, cuando Moisés les reveló esto a ellos y ellos vieron ponerlo, me imagino que habrían 2 o 3 que dijeron: una serpiente de bronce, con tanto oro que hay por ahí y tanta plata de que es de bronce. ¿Qué es lo que Moisés está pensando? Eso soy yo especulando, conociendo nuestra naturaleza. Right? Pero lo más importante del caso es lo que la palabra nos enseña, que se levantó la serpiente de bronce. Si usted me pregunta a mí, pero ¿por qué una serpiente? ¿No se acuerda que fue la serpiente la que falló en el huerto del Edén? ¿Verdad? Que nos engañó y todas las cosas. Y yo digo, sí, eso es verdad. Y yo no fui que dije que hicieran una serpiente. Quien lo dijo fue Dios. Y eso es lo que los hombres tenemos que aprender. Cuando habla un hombre es una cosa, pero cuando Dios habla es otra cosa. Cuando el hombre habla, no importa cuestionarlo si hay una razón legítima para ello. Pero cuando Dios habla, no pierda su tiempo, por el amor de Dios. No pierda su tiempo. ¿Quién sabe más que Dios? Como él dijo en el libro de Job: cuando yo establecía los límites de los océanos y de las montañas, ¿cuál de ustedes me dio una idea de cómo hacerlo? Tenemos que tener cuidado. Entonces, entendamos que tenemos problemas con los conceptos y con las cosas. A tal punto tenemos nosotros problemas, a tal punto que aún después de haber sido beneficiado por Dios de alguna manera, de todas formas insistimos en cambiar las cosas. Y permítanme enseñarles por qué yo me atrevo a decir eso. ¿Saben por qué me atrevo a decir eso? Porque aunque usted no me lo crea, y yo creo que no es tan difícil, pero aunque usted no me lo creyera, la serpiente que Dios hizo como un instrumento para lograr algo en el corazón de ellos, esa misma serpiente usaron ellos para hacer vagabunderías. Fíjense cómo uno de los reyes de Israel tuvo que cambiar esa realidad.
En Segunda de Reyes, capítulo 18, habla de un rey que se llama Ezequías, que dice la palabra que hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. ¿Qué hizo Ezequías? Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿What? Eso mismo. La destruyó. Y usted dirá, ¿y qué fue? ¿Que no le gustó lo que Dios? No, sigamos leyendo. Dice, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Oh. Agarraron simplemente algo que Dios usó para cambiar su corazón, perdón, y empezaron a adorarlo. Ya la serpiente, yo me imagino, como es evidente y la misma palabra habla y nosotros lo vemos en la práctica, nosotros los hombres, dice Isaías, vamos al monte, cortamos un palo, volvemos a la casa, lo partimos en dos, la mitad lo usamos para madera, para el fuego, para cocinar, para calentar la casa, y la otra mitad tallamos un ídolo y nos postramos y lo adoramos como que es Dios. Es un palo que nosotros mismos trajimos, pero de repente estoy a decirles, yo recuerdo que en mi país veía, cuando iba a una cierta área del mercado, había un señor que tenía una casetita azul en una esquina con techo de zinc. Y cuando abría la ventana grande así, como porque era un negocito, tenía muchos cuadros de muchos santos y muchas cosas pintadas ahí, que él mismo las estaba haciendo ahí, él mismo las encuadraba, él mismo las imprimía y las ponía ahí, las ponía como cosas, y lo vendía, le decían el santero. Entonces vendía santos y estatuillas y cosas, y la gente iban, lo veían haciéndolo, lo compraban y se lo llevaban y en su casa lo adoraban como un Dios. Lo dice Isaías, como en el Salmo 115 también. Y eso lo hacemos, ¿sabe por qué lo hacemos? Número uno, porque no entendemos la diferencia entre lo celestial y lo terrenal. Número dos, porque no entendemos que en nosotros hay de las dos cosas. Y número tres, porque como dice el Salmo 2, nos rebelamos en contra de Dios. Porque no queremos que Él nos gobierne, no queremos que Él eche su cuerda en nosotros, no queremos que Él imponga nuestra manera de vivir. Y todo eso es un problema que los llevó a ellos a que les picaran las serpientes. Y todavía Dios dice, levanta esta serpiente y si la miran, no tienen que tocarla. No tienen que decirle, Santo Nehustán. Dios no dijo nada de eso. Le dijo que la miren y ya vivirían. Entonces, ellos se corrompieron de tal manera que empezaron a ponerle la mano a la serpientita y a decir, Santa serpiente, líbrame de todo mal. Y otro decía, Santa serpiente, consígueme un novio. El otro decía, Santa serpiente, que me gane la lotería. Y Santa serpiente. Y ahí se creó otra religión prácticamente. Pero el Señor Jesús hizo referencia a esto, a esta parte de la historia de Dios con el hombre. Y nosotros nos damos cuenta de algo de esta historia que es la que viene
a ser resaltada en el Evangelio de Juan. Si usted se fija en número 21, en el versículo 3, decía, perdón, 8, decía, todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Y en el versículo 9 dice, los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Esto era un asunto de vida. Fue un asunto para vida. Amén. Un asunto para vida. En el Evangelio de Juan dice que como levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para todo el que cree en él tenga vida eterna. Ahí está la vida, ahí está la vida. Pero Jesús está aclarando, lo que tienes que hacer no es agarrar la serpiente y empezarla a pedirle que te busque novio ni que te deje ganar la lotería. Tú tienes que creer en el que subió a la cruz a morir por tus pecados. Y con tu fe en él tienes vida eterna. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por esas razones que yo digo, él fue levantado para que tengamos fe. Él fue levantado no para enseñarnos a morir, como mucha gente quieren ser muy filósofos y tú sabes, lucir gente de gran entendimiento, y Jesús murió para enseñarnos a morir. Te voy a decir que no hay que aprender a morir, tú nada más te le metes delante de un camión y mira, se resuelve rápido, sin muchas lecciones ni muchos sacrificios. ¿Verdad que sí? Pero no, Jesús no vino, no murió para enseñarnos a morir. Jesús murió para que creyendo en él tengamos vida eterna. Para eso fue levantado el Hijo del Hombre. Para eso, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tú te fijas cómo Jesús manejó todo este elemento para ayudarnos a nosotros a asimilar cosas de orden espiritual y celestial que nos eran difíciles de entender aún al más sabio de los maestros del lugar. Usó las cosas naturales, las cosas de la historia del mismo pueblo, para ayudarnos a entender que él tenía que morir de la muerte de cruz, pero que su muerte sería nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Bendito. Por eso el texto de la Biblia que más nos sabemos de memoria resume todo diciendo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y se me ocurre a mí que quizás Dios puso una serpiente, y esto es invento mío, para que precisamente no confiáramos en ella. Para que precisamente digamos, no, la serpiente nos engañó la primera vez, dejemos ese asunto, lo hacemos así porque Dios dijo, pero serpiente, cuidado. Y porque la revelación última iba a ser esta, que de tal manera nos amó Dios que Él no dio a la serpiente, Él dio a su Hijo único. Aquel que desde Génesis capítulo 3 ya nos fue revelado que había de matar a la serpiente, aplastarle la cabeza para la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y para que nosotros tengamos vida. Bendito el nombre del Señor. Jesús fue levantado en una cruz
cosa que para nosotros puede ser algo muy raro, pero tiene su trascendencia cultural y contextual. Y en resumen, Él fue levantado para que nosotros pongamos nuestros ojos en Él y creyendo en su nombre tengamos vida. Fue levantado para fe. Si estamos celebrando la muerte de Cristo, si estamos recordando por la razón que sea por tradición, como sea por revelación de la palabra de Dios, de todas formas es la verdad. De todas formas es una gran necesidad para el mundo saber que Jesucristo murió, que hay una oportunidad de salvación, porque de tal manera nos amó Dios que lo levantó en una cruz para que al poner nosotros nuestros ojos en Él, creamos y tengamos vida eterna. Termino con el resumen que hizo el mismo apóstol Juan ya al final del Evangelio, en el capítulo 20, donde habla de que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean. ¿Ves cómo es la cosa? Hablábamos hoy de que la fe no es realmente ciega. Si no hay una promesa de Dios, no hay una fe que valga. Si no hay una palabra de Dios, no hay una fe que valga. Y aún en términos naturales, la fe que nosotros, cuando nosotros tenemos fe es porque algo lo provoca. Aún cuando el sol te da rayos, ya tú tienes una fe de que aunque sea un calorcito va a salir por ahí. Amén. Así que cuando nosotros tengamos fe en algo, tenemos que saber quién está dando palabra para que nosotros creamos. Y tenemos que creerle a Dios. Juan dice que la palabra que está en el Evangelio se ha escrito para que ustedes que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Algo que si usted me dice a mí, resuélvete ese problema, mire, se me funden todos los circuitos y no encuentro ni qué decir. Pero Él tan lindo nos los explica aún de manera antropomórfica, en el sentido de que lo trae a términos que un humano puede asimilar para que nos demos cuenta de lo que Él está haciendo de manera milagrosa y divina en nuestro favor. Así que no te tranques, no te dejes intimidar por las preguntas de los sabios de este mundo y por sus palabras engorrosas y uno sabe, encrepitadas y chocolateadas y como quiera que la pongan tratando de intimidarnos. No te lleves de nada de eso. Mira la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros nos sentamos así y decimos, sí, diga lo que usted quiera, está bien. Yo sé, o tú sabes. Nicodemo creía que sabía. Y el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, mijo. Tengo que cambiarte toda tu realidad. Tengo que entrarte yo en la dimensión espiritual, que es necesaria porque sin ese ejercicio no entramos al reino de los cielos. Y no es palabra mía, es palabra del Señor, del que subió a la cruz, del que metieron en la tumba y del que resucitó al tercer día para la gloria del Padre. Bendito sea el nombre de Dios.
Eso ocurrió para que tú y yo creamos, pero que creamos en Él. No confiemos en que yo sé, confiemos en que Él lo hizo. Confiemos en que Dios nos amó, que ha tenido misericordia, que a pesar de mi pecado, Jesús murió por mí. Pónganse de pie y vamos a orar. La gente de adoración pueden subir. O no, no súbanla, pero pónganse de pie, vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Tu palabra es clara, tu palabra es linda. Y finalmente el paladar se nos endulza y disfrutamos del don celestial que está lejos de nuestro alcance si tú no nos los brindas en Cristo el Señor. Bendito seas, Padre bueno. Te amamos, te pedimos que me ayudes, que nos ayude a cada uno de nosotros, Padre, a no quedarnos atrabancados en la realidad natural y escuchar tu revelación y tu palabra, levantar nuestros ojos a la cruz y creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creer en el Mesías, el siervo de Dios sobre el cual fueron echados los pecados y las culpas de la humanidad. Ayúdanos a tener una fe firme en ti, en tus métodos, en tus sugerencias, en en tu provisión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Se pueden